Hola, buenas. ¿Cómo están todos? Hola, Catalina, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal todo? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Catalina, hoy, pues tenemos la realidad de tenerte aquí. Normalmente, pues tenemos muchas personas que nos acompañan. Ya hay 37 personas conectadas. Démosle un par de minutos a las personas que tenían de entrar. Quisiera pedirles a todos, nada, su ayuda con por favor escribirnos en el chat de dónde vienen, en qué organización están, en qué país se encuentran. Y recuerden que siempre pueden usar la opción de preguntas y respuestas para colocar las preguntas que tengan en cualquier momento. Entonces, nada, si nos pueden por favor ir colocando sus datos de dónde vienen, lo agradezco. Aquí ya tenemos a Judy. Judy, ¿de dónde vienes? A Denise Priego, Ángel Dubín, tenemos a Alejandro, eh, también a Silvia, tenemos a Horacio, a Jairo. Bueno, porfa, no olviden escribir de qué educación, de qué organización vienen, de qué país están conectándose también. Aquí veo a la Fundación Educativa Calasanz, veo a la Fundación CRAN, a Camila, veo a la Fundación Tenis por Colombia, perfecto. La Cruz Roja Colombiana, Luz Adriana, ¿cómo estás? Hola Luz. Alina Mejía, veo a Fundación por un Mañana Mejor de Nelsi, veo a la Fundación Huerta de Perú, Cosecha de Vida. Qué lindo nombre. Bienvenida, Betty. A Diana Zamudio de la Fundación Niños de los Andes. Hola, Diana, ¿cómo estás? Tiempo sin saludarte. A Faisuri, ¿cómo estás, Faisuri? ¿Qué has hecho? También veo mensajes de Alejandro. Alejandro, perfecto, te contactamos. Yo te busco, inmediatamente salgamos de aquí. Muchas gracias por el mensaje. Perfecto, bueno, ya estamos 50 personas conectadas. Quiero darles hoy la bienvenida. Este es un espacio muy importante porque logramos tener hoy la compañía de Catalina. Catalina es una consultora muy reconocida en Colombia, con mucha trayectoria en el proceso de desarrollar alianzas con el sector corporativo. Catalina, me gustaría que te presentes un poquito, nos cuentes un poquito de ti. Aquí pues hay una pequeña reseña tuya, pero me gustaría que nada, que nos hagas un pequeño resumen de tu background, qué te llevó a este mundo social, y ya podemos empezar. Claro que sí. No, pues muchas gracias, Diego, por la introducción. Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo soy ingeniera industrial de la Universidad de los Andes. Estudié una maestría en la Universidad Anáhuac en México y que por aquí hay algunas personas que están en México. Y bueno, desde que me gradué, he sido como un poco el bicho raro de mi generación, por decirlo así, ¿no? Todos se fueron a trabajar en el sector privado, en multinacionales, y yo desde el colegio descubrí que tenía una vocación muy grande por el sector social. Me duele muchísimo mi país. Me gustaría que todos pudiéramos tener oportunidades de educación de calidad, de trabajo. Eh, entonces, bueno, desde que estaba en la universidad decidí trabajar por mi país, por causas sociales. Estuve un año como voluntaria en Venezuela trabajando con comunidades en Petare, en Caracas, y ya después, ya hace más o menos unos 12 años que regresé al país y me he dedicado a trabajar. Trabajé un buen tiempo en la presidencia en todo el tema de reintegración de grupos alzados en armas, con dos presidentes diferentes, y después he trabajado en varias organizaciones que trabajan en temas de educación y actualmente estoy como consultora de diferentes organizaciones también. Es mucho gusto y muchas gracias por invitarme, Diego. Bueno, Catalina es muy humilde. Catalina ha desarrollado en su trayectoria nada, pues el trabajo con grandes organizaciones internacionales, desarrollando el área de alianzas Desarrollando el área de privadas. alianzas privadas. Y también Catalina ha A, logra- logrado, aparte de esto, pues nada, una recaudación en su trayectoria de más de 10 millones de dólares en apoyos para diferentes causas. Por tanto, pues nada, tiene mucha experiencia y un poco lo que buscamos hoy es que nos comparta su experiencia. De parte mía, los que no me conocen, pues nada, yo soy uno de los fundadores de Afrus. Digamos que he tenido toda una vida dedicada al fundraising y bueno, de esa historia nace crear Afrus como una plataforma que intenta ayudarlos, apoyarlos con todo lo que tiene que ver recaudación de fondos desde la perspectiva de la tecnología. Pues nada, también he trabajado en muchos lugares
como dedicándonos a cómo conseguir recursos para muchas organizaciones y bueno, pues ahora estoy dedicado a apoyarlos a ustedes desde Afrus con toda la intención nada, de buscar que consigan recursos para su organización. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema de hoy y luego ya le pasamos la palabra a Catalina para que nos haga su exposición. Bueno, un poco lo que, por favor, no olviden que cualquier pregunta que quieran hacer la pueden ir escribiendo. Al final habrá un espacio para preguntas y respuestas, pero es importante que hagan sus preguntas, no dejen de hacerlas. Y bueno, nada, yo quiero comenzar con algo que he dicho muchas veces, los que me han escuchado en charlas de pronto lo han escuchado antes y quiero como hacer énfasis en eso y es el dinero sí importa. ¿Por qué importa? Porque el dinero, aunque no sea el objeto final por el cual estamos todos aquí, todos somos trabajadores humanitarios, sociales, buscamos como apoyar causas y le dedicamos la vida a esto, pero el dinero termina siendo dos cosas. El dinero termina siendo la gasolina a través de la cual nosotros logramos mover una causa. Una causa sin dinero hace mucho menos que una causa con dinero, no importa la buena voluntad que tengamos. Y lo segundo es porque el dinero también es un indicador de cuánto impacto nuestra organización puede tener. Entonces, ninguna organización va a lograr cumplir su misión, ninguna organización va a lograr cumplir su cometido si no tiene realmente, pues nada, la capacidad de conseguir recursos y conseguir dinero. Por tanto, el dinero es algo muy importante y se debe enfocar como una gran necesidad en todas las organizaciones. Y pues es un hecho, no hay nada que hacer, que las organizaciones con más recursos tienen más impacto social. Si yo tengo más dinero, puedo trabajar más en mi causa, puedo desarrollar más programas, puedo ayudar a más personas, puedo generar más impacto que si no lo tengo. Por tanto, el dinero es súper necesario y parte esencial de la agenda de las organizaciones es, oiga, hay que tener recursos para poder cumplir eso, pero los recursos no van a llegar si no haces un esfuerzo por conseguirlos. Los recursos no caen del cielo, el dinero no se cosecha. El dinero para las organizaciones sociales también hay que buscarlo. Eso se llama fundraising. Hay muchas formas de hacerlo. Y pues nada, es importante que eso nunca salga de consideración. También el dinero es un factor de estabilidad para las organizaciones. Si una organización tiene recursos, será estable. Si una organización no tiene recursos, cualquier crisis se la lleva. Y pues nada, una organización tiene el mandato de ser estable porque el mundo de una u otra forma nos necesita, el mundo necesita que sus causas sean exitosas. Y bueno, hablando de dinero, pues hay dos tipos de fundraising. Hay un fundraising que es un fundraising de individuos, que es un fundraising que está orientado a conseguir personas, que personas naturales nos apoyen. Esa es un poco la especialidad de Afros. Pero hay otros tipos de fundraising que nosotros llamamos de fundraising institucional, que es el fundraising que se hace no buscando que personas naturales te apoyen, sino buscando diferentes tipos de ingreso o de donaciones. Y dentro de ese fundraising institucional, pues hay un trabajo con fundaciones de segundo piso, grants, convocatorias, hay cooperación internacional, a veces trabajo con el gobierno, muchas organizaciones logran fondearse de la ayuda del gobierno, pues lo que tiene puntos positivos, otros no tanto, y hay un sector muy importante que es el private sector o el sector privado o compañías a través de las cuales se puede desarrollar alianzas que nos permiten que a través de estas alianzas podamos fondear nuestra organización con recursos. Ese es el objetivo de esta charla. Hablar de cómo es ese proceso del fondeo con el private sector, a través del cual podemos de una u otra manera conseguir pues que nada, que nos apoyen. Por favor, no olviden colocar o dejar en el chat las preguntas que tengan a medida que la presentación se vaya desarrollando. Entonces, bueno, nada, introducido el tema, hablando de este fondeo institucional a través del sector privado o de alianzas cooperativas, le voy a dar la palabra a Catalina. Catalina, nada, por favor, ya dejo la presentación en tus manos. Sigue tú, por favor. Muchas gracias, Diego, por toda la introducción. A mí sí me gustaría reforzar un poco lo que les comenta Diego. Creo que, bueno, todos los que estamos acá, obviamente tenemos un interés en todo el tema de recaudación de fondos, pero muchas veces, y es algo que yo siempre me he preguntado, y es, bueno, porque hay empresas o hay organizaciones que cuentan con una cantidad de recursos, ¿no? Y quizá no tienen la vocación y las causas que nosotros llevamos en las manos. Porque nosotros no tenemos los recursos para hacer mucho más impacto. Y creo que muchas veces nos falta ser ambiciosos y nos falta lanzarnos. Desafortunadamente necesitamos recursos, ¿no? Para funcionar. Entonces, lo que nosotros hacemos impacta directamente pues, en el alcance que tenga o que no tenga nuestra organización. Entonces, bueno, voy a empezar
Quiero que de pronto levanten las manitos por acá las personas que están involucradas en áreas de recaudación de fondos, para ver cuántos Eh, están sintonizados. por favor, coloquen ahí en el chat un mensaje de aquellos que dicen yo, los que son como personas que trabajan tienen la responsabilidad de traer los recursos, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, mientras hacen esto, si quieres continúa, Ok. les quiero hacer una pregunta. Y es, muchas veces cuando nosotros estamos en áreas de recaudación de fondos, nos podemos sentir de dos formas. Cuando creo que lo primero que hacemos cuando llegamos a una área de recaudación de fondos es nos ponen las metas, ¿no? A lo que tenemos que llegar. Creo que casi todas las organizaciones que estamos acá tenemos metas muy claras, ¿no? A las que tenemos que llegar y es un peso bastante grande porque pues de ahí salen los sueldos, ¿no? De ahí sale todo lo de operación de la organización. Entonces, básicamente, si nosotros no llegamos a esa meta, pues la organización no funciona. Y quiero preguntarles, y ya Diego les va a mandar un poll, hay dos formas de cómo nos podemos sentir en un rol como estos. Uno es en un sprint, y ustedes saben que un sprint es una carrera muy corta de velocidad, en donde de pronto sentimos que estamos en una carrera contra el tiempo y es de velocidad, ¿no? Y otra forma en la que nos podemos sentir es que esto obviamente tiene una meta, pero es un maratón, es algo un poco más largo. Y me gustaría que nos dijeran rápidamente en este poll que les están enviando, ustedes cómo se sienten en este momento, en el tema de recaudación de fondos. ¿Se sienten en un maratón o se sienten en un sprint? En un minutico, porfa, respóndanos ahí. Ok, aquí ya van llegando las respuestas. Nada, todavía están divididas las opiniones, pero por favor, todos llenen el poll. Hay un botón que dice poll, aparece en el chat también. Simplemente es colocar su respuesta de cómo se sienten, en un sprint o en un maratón. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos en cantidad? ¿Cuántos son de sprint y más o menos cuántos son de maratón? Ah, ok, ok. Démosle 20 segundos. O sea, todavía no está cerrado el tema, pero nada, en maratón 58%, en sprint Ok, 41% por bueno, ahora. No sé si alguien falta por responder. Todavía hay tiempo. A la una, a las dos, ok, a las tres. Perfecto. Ya vamos a cerrar la encuesta. listo. Y nada, efectivamente, 58% de las personas se sienten en un maratón, 41% en un Bueno, sprint. perfecto. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Creo que los que están en ese 41% del sprint, esto tiene una razón de ser y es que nuestras áreas y nuestras, digamos, las responsabilidades que acarrean tener el fundraising en una organización para el equipo muchas veces conlleva una presión muy alta, ¿no? Y conlleva también a un burnout muy fácil, como que uno llega a una meta, pero y tú cierras un convenio o cierras una donación o cierras una alianza, pero todavía ves el gap gigante que tienes, ¿no? Para poder llegar a la meta a la que tienes y muchas veces es como correr y correr y a veces llegamos y a veces no llegamos, ¿no? Y realmente yo les invito aquí a hacer una reflexión y es la diferencia entre correr un maratón y correr un sprint, ¿no? El maratón que es a más largo plazo, igual, vamos a llegar a una meta, pero eso tiene como varias características. Una de esas es, pues, poder contar con una estrategia, poder mantener el paso, poder tener incluso relevos y un equipo donde uno pueda estarse complementando con el otro, mientras el sprint no tiene estrategia, da tu 100% por un par de segundos, llegas a la meta, pero llegas pues, ¿no? Casi muerto. No tiene estrategia, no se ve el mediano y el largo plazo. Y aquí les invito a hacer esa primera reflexión en sus organizaciones. ¿Cuáles tienen una estrategia en la recaudación de fondos y cuáles no? Las que no, muy probablemente este 41% que se están sintiendo en un sprint, es muy probable que no tengan una estrategia. ¿Por qué? La estrategia, y esto tiene también un trasfondo en donde tenemos que generar una cultura organizacional. Cuando nosotros quizá tenemos jefes o las direcciones ejecutivas o incluso las juntas directivas
que pueden ser nuestros segundos jefes fácilmente, tenemos una presión siempre muy grande por mostrar cuánto vamos a poder financiar, a cuántos beneficiarios podamos llegar, acorde también a la financiación que tenemos. Pero si nosotros no generamos también una cultura de un proceso y de un cultivo a mediano y a largo plazo, todo es cortoplacista. Entonces, lo que no alcance a cerrar, las alianzas que no tengo en este momento, pues básicamente no valen cuando hay un proceso detrás de. Entonces, aquí las reflexiones, los que se sienten en un sprint y quizá también los del maratón, pues revisar justo cómo está mi estrategia de recaudación de fondos. La tengo a corto, a mediano, a largo plazo, tengo relevos, tengo el equipo que necesito, pues para que podamos efectivamente tener los cimientos para poder desarrollar este fundraising diversificado que necesitamos tener. Si quieres, continuar. Listo. Y aquí les quiero hacer una invitación y es, creo que estas áreas, particularmente en las que nosotros nos desarrollamos, necesitan un fuego particular. Y quiero que cada uno de ustedes en este momento, sé que todos están en una cantidad, o sea, pararon esta hora, pero tienen mil cosas en la cabeza de tengo que mandar esto, responder esto, tengo ahorita una reunión, tengo que hacer una presentación, bueno, mil cosas. Paren un segundo y conéctense con el momento en el que decidieron optar por trabajar en el sector social. Creo que todos coincidimos que trabajando en el sector social no vamos a ser millonarios, entonces no lo hicimos por la plata, pero en el momento, ¿cuál fue ese momento en el que paramos y dijimos, tengo otras opciones laborales para dedicarme? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en esta organización? ¿Por qué en esta causa? ¿Y por qué trabajando por mi país para generar oportunidades? Entonces, tómense 2 segundos y conéctense con este momento y les pido, ojalá, que cuando estén en este sprint, cuando a veces sentimos que ya estamos llegando al burnout, que muchas veces pasa, se vuelvan a conectar. Porque si nosotros no tenemos esta pasión presente y este fuego, el por qué estamos acá, pues, digamos, no vamos a poder transmitir nada. Y yo estoy convencida de que nosotros siendo, digamos, como las caras de la organización frente a otros aliados, siempre tenemos que tener muy claro, pues, esa pasión. ¿Realmente tú te conectas y transmites esa pasión o no te conectas y no la transmites? Entonces, sí, digamos que siempre está renovando el por qué estamos acá, porque nos podemos consumir en los números, en las presentaciones, en las propuestas, en el seguimiento, y realmente tenemos que tener muy claro este fuego. También los invito, muchas veces pasa a que estas áreas están como un poco relegadas a, mando la propuesta, me reúno con la empresa, me reúno con como con los diferentes aliados, los cooperantes, y nos podemos alejar un poco de lo que está pasando con la causa en el territorio, ¿no? Yo los invito a que siempre abran esos espacios, vayan, visiten, involúcrense, ojalá tengan alguna función específica con la causa puntualmente, porque eso va a permitir que ustedes constantemente estén renovando esto que les estoy poniendo, porque es crucial para que lo podamos también llevar a terceros, que nosotros venimos siendo esa cara y ese puente con terceros. ¿Quieres continuar? Bueno, aquí les quiero dar un contexto, y esto es un contexto colombiano. Y creo que esto es un llamado un poco al sentido de realidad, ¿no? A veces yo he estado involucrada con varias organizaciones sociales y uno puede ver los extremos, ¿no? La organización social que quizá está en cooperación para el desarrollo, tiene recursos o tiene un endowment y tiene cierta seguridad y dice, yo no necesito de otros aliados tanto, no es el caso de la mayoría, o las otras organizaciones que quizá no tienen tan claro el panorama en el que nos encontramos. Entonces, aquí brevemente les quiero contar que en Colombia pueden existir más de 150,000 ONGs registradas, que se reciben más de 10 solicitudes diarias de registro para ONGs, y que digamos, en este universo pueden existir
clubes deportivos, religiosos, desmovilizados, desplazados, campesinos, estamos todos dentro del mismo grupo. Ustedes saben muy bien que el gobierno colombiano, y creo que esto se puede generalizar en toda Latinoamérica, en Centroamérica, no tiene capacidad para legislar, para hacer seguimiento. Y miren esta cifra, a mí esto me impactó un montón, y es 40 de cada 1000 ONGs presentan un presupuesto y tienen un seguimiento a la ejecución de sus recursos. La financiación, más o menos esta es la distribución, el 47% de recursos públicos, el 11% de sector privado, 38% de recursos propios y el 7% de cooperación nacional. Y obviamente todo esto se da para que haya una alta corrupción, ¿no? Haya usufructo personal, y yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado, ¿no? Todo este tema del desincentivar el descuento del impuesto de renta, pues a todos nos ha pegado, porque ya en algún momento ni siquiera casi lo podemos presentar, porque no es, se difiere a años, depende de los estados financieros de una empresa, y esto ha sido porque efectivamente pues ha habido un alto nivel de corrupción. Entonces, ¿en dónde nos encontramos nosotros? En un sector saturado, ¿no? Somos muchas ONGs compitiendo por los mismos recursos, tenemos poca credibilidad y somos altamente competitivos, ¿no? Esto les hago un paréntesis, son todas las organizaciones, más que todo de base, que acuden a terceros para financiar su operación. Aquí el paréntesis es porque existe un pequeño, ya vamos a entrar a eso, existe un pequeño mundo dentro del tercer sector, y es la filantropía como tal, ¿no? Las organizaciones que financian. Estas organizaciones son organizaciones altas, con mucha formalización. Todos tienen consejos directivos, todos tienen herramientas de medición, de reporte, pero están inmersos dentro del tercer sector. Pero a ellos, que somos los que nosotros acudimos por recursos, ya vamos a ver el panorama de la filantropía en ese sentido, pues digamos, están en el tercer sector, pero a diferencia del resto de las organizaciones, pues digamos que sí están muy formalizados y tienen estándares muy, muy altos, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es un llamado un poco como al sentido de realidad, a entender que tenemos que tener estrategias, que tenemos que ser competitivos, que tenemos que tener procesos, porque efectivamente estamos en un sector saturado y que tiene muy poca credibilidad. Bueno, pasamos entonces al panorama, digamos, de la filantropía como tal. Este es un estudio que hizo la AFE ya más o menos hace unos 2 años, y les quería mostrar los diferentes países, cómo están compuestos. Digamos, aquí se hizo un estudio con fundaciones empresariales, con fundaciones familiares, con fundaciones independientes. Las fundaciones independientes, yo creo que las empresariales saben perfectamente qué es, las familiares también, pues son muchas veces familias que son dueñas de empresas, o son familias que son, pues tienen recursos y crean fundaciones para financiar causas. Eso hace parte, digamos, del panorama de filantropía. Algunos de ustedes ya deben tener algunas alianzas con ellos. Y las independientes pueden ser algunas organizaciones más de segundo piso, que son o de cooperación para el desarrollo, que tienen recursos y también cooperan directamente, pero también buscan terceros para financiar, pero no son ni familiares ni tienen empresariales. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta un poco del panorama en Latinoamérica y cómo esto de pronto, pues dependiendo del país en el que nosotros estemos, nos da luces de cómo navegar. Esto aquí, pues voy a hacer suma en Colombia y quiero mostrarles acá el porcentaje de las fundaciones de fundaciones empresariales que tenemos, que es bastante alto. Y esto también se debe a que somos un país que tiene bastantes empresas, ¿no? Pequeñas, medianas y grandes, pero somos un país que puja y que lleva adelante diferentes emprendimientos y que cada de ustedes se van enterando, ¿no? Tienen multinacionales, entonces somos un país empresarial, se podría decir así, en Colombia. Hay otro país, y por ejemplo aquí a mí me llamó mucho la atención Chile. Chile tiene un porcentaje alto de fundaciones familiares. Entonces, las organizaciones chilenas tienen que saber navegar
este universo de las fundaciones familiares. Son diferentes, tienen también muy claro cómo lo hacen, muchas lo hacen por convocatorias de premios, digamos, hacen, o algunos hay que directamente contactarlos y en las páginas a veces, muchas veces tienen, digamos, estos formatos a los que hay que presentarse, pero dependiendo del país en el que estemos, conocer el contexto de cómo se está manejando la filantropía es súper importante, pues, para acertar. Si en Colombia, pues, digamos, nuestra estrategia se basa en fundaciones familiares, por decirlo así, pues no va a ser tan exitosa. Tenemos que movernos con el sector privado y, digamos, estas cifras respaldan también lo que yo les estoy diciendo. Aquí hay otra parte y es, ok, las fundaciones empresariales, las familiares, las de segundo piso, sabemos que tienen recursos, pero es muy importante también saber si operan ellos directamente o si buscan terceros, pues para dar recursos. Porque puede pasar que hayan fundaciones que solamente, o sea, obviamente tienen recursos, pero operan directamente sus programas, entonces pues son organizaciones que no nos van a interesar, digamos, tocar la puerta porque no vamos a tener oportunidad de hacer una alianza. Aquí destacan otra vez, pues las empresariales, casi todas las empresariales son mixtas, o sea, digamos, operan directamente sus programas, pero también están buscando alianzas con expertos en el territorio. Entonces, digamos, hacer esto y esto les quiero dejar aquí un poco es, hagan la investigación antes. Yo sé que siempre andamos corriendo, siempre es a todas. Llegamos a una reunión casi con la presentación de la organización, ¿no? Actualizada, los datos, el impacto, tal, pero no nos damos el tiempo de investigar la organización, qué está haciendo, opera, dónde, tiene recursos, cuál es el histórico de lo que han organizado, porque llegar a una reunión preparados, sabiendo qué vamos, por dónde son los puntos de articulación, hace toda la diferencia. Perfecto. ¿Sigo? Okay. Bueno, este es un poco, y ya me voy metiendo más en el sector privado, pero si se dan cuenta, nada es desligado. Somos parte del tercer sector todos, hay una parte que es filantropía y la debemos conocer, y está esta parte pues también del sector privado. Entonces, el sector privado obviamente ha tenido una desaceleración en Colombia este último año, pero aún así sigue creciendo. Aquí les dejo, obviamente ustedes, miren, ahí están las cifras, más o menos 3 millones de empresas que están registradas en la Cámara de Comercio. Estos son datos de la Cámara de Comercio. Pero quiero que miren el porcentaje de las pequeñas y las medianas. Muchas veces las empresas que nosotros mapeamos para tocar puertas, para hacer, no sé, top of mind, Corona, ¿no? Creo que a Corona es una de las organizaciones que más les llegan solicitudes de alianzas, de donaciones. Pero muchas veces dejamos afuera del panorama las pequeñas y las medianas. ¿Qué pasa con las pequeñas y las medianas? Y voy a hacer énfasis en las medianas más que todo. Las medianas pueden llegar a tener de 200 a 500 colaboradores. Por supuesto que tienen ingresos, pero ¿qué pasa? Son las organizaciones que no tienen áreas de responsabilidad social. Si tienen alguna iniciativa de responsabilidad social, la puede estar llevando recursos humanos o la puede estar llevando el área legal, pero no tienen los recursos y no tienen tampoco la visión para temas de responsabilidad social ni de sostenibilidad. Estas organizaciones, y esta es la primera invitación, ustedes donde están trabajando, si hay un nicho de mercado de empresas medianas, identifíquenlo, porque estas empresas, claro que tienen la necesidad de llevar a cabo proyectos de sostenibilidad, pero no tienen los recursos ni el know-how para hacerlo. Entonces, ustedes en ese momento pueden convertirse en aliados muy estratégicos de estas organizaciones para ayudarles a montar la estrategia de responsabilidad social. Y me ha pasado con varias de esas empresas que son mucho más fáciles incluso de contactar, de hablar, de proponer, de hacer una propuesta. En la toma de decisiones también es más fácil porque no es, ¿no?, con una casa matriz en Alemania, una casa matriz en Estados Unidos, con un presupuesto que tienen mucha más flexibilidad. Entonces quiero invitarlos a que a las medianas e incluso a las pequeñas empresas que quizás estén en el entorno donde ustedes están trabajando, no las dejen por fuera.
aquí también les quiero, les quiero hablar un poquito ya de las empresas como tal. Este es un estudio que hizo el Boston Consulting Group, lo hizo en Latinoamérica, y entrevistó más o menos como unos 100, 150 ejecutivos de diferentes empresas de diferentes sectores en cuanto a las estrategias de sostenibilidad. Y les preguntaron, pues digamos que cuál era la principal motivación por las que hacían este tipo de estrategias. Y miren las respuestas. Entonces, respuesta a competidores, un porcentaje, por regulaciones, presión e interés de los clientes, y aquí empezamos a hablar del tema reputacional, presión e interés de los inversores, presión e interés de sus empleados, son los porcentajes más altos. Innovación y mejorar la reputación de la empresa. Entonces, si se dan cuenta, efectivamente, digamos que no es un acto altruista, obviamente, de las empresas, tienen intereses con sus diferentes stakeholders que sí les demandan acciones de sostenibilidad. En el tema de empleados, digamos, estas afirmaciones, ¿no? Los empleados valoran las iniciativas sustentables, efectivamente, el 92%. Contar con iniciativas sustentables ayuda a atraer talentos, claramente lo tienen mapeados, un porcentaje también alto de que respondieron que sí, y tener políticas de sostenibilidad ayuda a retener talento. Entonces, aquí es una de las partes y yo creo que aquí empiezo a hacerles la invitación de mirar más allá de su propia organización y es tener en cuenta cuáles son esos puntos de valor del sector privado. Porque sean empresas rentables, grandes, no significa que no tengan retos de retención, ¿no? O de rotación con sus colaboradores, de sentido de pertenencia. Pues ahí, obviamente, habrán algunos de con las que ustedes trabajan que tienen sindicato, ¿no? Entonces, todo este tema en las que una apuesta le aporte a la empresa, digamos, a mejorar el relacionamiento, pues adivinen qué, se convierte en una apuesta gana-gana, ¿no? Los inversores también. La sostenibilidad ayuda a atraer inversionistas, por supuesto que sí. Y los clientes cada vez, y yo creo que ustedes lo van viendo, cada vez se va viendo que el cliente, el consumidor final, es mucho más consciente de un producto que que es sostenible o que no es sostenible, ¿no? Que tiene alguna huella también de productores, de cómo la empresa que logra transmitir eso a su cliente va a tener efectivamente un porcentaje más alto y va a tener incluso cambios de los clientes finales a comprar su producto. Si quieres continuar. Bueno, y aquí les refuerzo esto, y es que siempre que vayan a hablar con una empresa, tengan en cuenta cuáles son los stakeholders de esa empresa. Entonces, entre más podamos preparar esas reuniones, principalmente con esos aliados que son tan estratégicos para nuestras organizaciones, va a ser un porcentaje mucho más alto de probabilidad en la que podamos efectivamente establecer una alianza. Entonces, miremos cuáles son los stakeholders de una empresa. Entonces, pueden ser los colaboradores, obviamente están los clientes, están los proveedores, y les resalto eso, están los directivos, están los sindicatos, están los gremios a los que pertenecen también las empresas. Y todo esto, obviamente, ellos tienen ciertas necesidades. Y otra vez vuelvo a que salgamos un poco de pensar en nuestras necesidades y que podamos pensar en las necesidades también de las empresas como tal. ¿Qué necesidades pueden tener? Y obviamente ustedes tienen más en el mapa, pues una necesidad de retención y engagement de colaboradores, una reputación en el sector y frente a los clientes, buena relación con la comunidad donde opera es importante para todas las empresas, y proveedores formalizados con altos estándares de calidad. Entonces, aquí les dejo esta pregunta y es, nosotros dentro de las propuestas que tenemos, más allá quizá de decir, venga, es que necesito estos recursos para poder hacer fortalecimiento a tantos emprendimientos o generar oportunidades de empleo a tantos beneficiarios o recibir a tantos niños huérfanos. En cambio de ponerlo en nuestro lenguaje, empecemos a hablar el lenguaje del sector privado. Claro que al final necesitamos llegar obviamente, y cumplir con nuestra causa, pero si nosotros llegamos con un lenguaje muy nuestro, sin tener en cuenta todas estas necesidades que tiene el sector privado,
pues probablemente les puedan mover el corazón una vez, ¿no? Con una historia muy fuerte de alguna beneficiario o demás, pero esa relación no va a ser sostenible en el tiempo. Cuando ustedes llegan con una propuesta que haga un engagement con la mayor cantidad, digamos, de stakeholders de una empresa, van a ser propuestas que se van a sostener en el tiempo. Entonces, esta es la primera inquietud que les dejo y es independiente de la causa que ustedes estén manejando, es importante que digan, ok, desde lo que yo hago, si yo estoy haciendo una propuesta, ¿cómo puedo vincular a los colaboradores de una empresa? Si yo tengo familias que estoy beneficiando, ¿qué están produciendo, qué venden esas empresas? Quizá podría yo proponer algo de proveeduría con esa empresa que estoy haciendo también. Me he preguntado si yo puedo hacer algún tipo de voluntariado, porque eso es engagement directo con colaboradores. Cuando ustedes, hay algunas organizaciones que dicen, uy Dios, pero es que nos cuesta más tiempo y más esfuerzo hacer voluntariado que lo que nos dejan, ¿no? Pues adivinen qué, cuando en una reunión que ustedes estén viendo puntos de articulación, puede hacer toda la diferencia que lleguen con un punto de voluntariado a que simplemente lo dejen, porque quizá nos toma más tiempo a nosotros. No dejen de lado el tema del voluntariado porque siempre es una entrada. Ahorita les voy a hablar de algunos ejemplos de algunas alianzas con el sector privado y una de esas toca ese punto. Si quieres, continuemos, Diego. Bueno, entonces aquí les refuerzo esta parte de las alianzas tienen que ser gana-gana. A veces yo creo que también incluso nos falta humildad de nuestra parte para poder ver al otro. Tienen que representar alguna ganancia más allá de tengo estos recursos para invertir y lo voy a invertir en esta causa. Tiene que haber más ganancia para el aliado y principalmente para el sector privado. Entonces yo les invito a que hagan un ejercicio y es estoy hablando con el gerente, ¿no?, de sustentabilidad, responsabilidad social, o con otro gerente de la empresa. ¿Cuáles son las metas y cuáles serán los números que ellos tienen que mostrar por medio de esta alianza? Cuando ustedes tienen claro también qué indicadores tienen al interior de la organización, les va a ser mucho más fácil alinearse. Eso no significa que si yo estoy trabajando con niños huérfanos, pues ahora les voy a decir que vamos a sembrar árboles. No. Pero sí, digamos, alinearnos para que ese gerente encuentre un valor agregado, aliarse con mi organización, porque al mismo tiempo que está financiando mi causa, está llegando a sus metas. Entonces, también pregúntense ustedes cuáles son esas metas a las que tienen que llegar ese gerente, esa organización en temas de responsabilidad y sustentabilidad, para que efectivamente sus propuestas pues, sean asertivas en ese sentido. Perfecto. Aquí les voy a contar un caso. Y yo creo que aquí toco varios puntos. ¿Cómo llegamos a estas empresas a las que queremos y nos soñamos tener como aliados? Entonces, esto fue un caso en una organización en la que trabajé, que tenía varios colegios privados y daba educación de calidad a niños de escasos recursos, pero eran colegios, ¿no? O sea, el recurso que se necesitaba era para apadrinamiento de los niños, para útiles, para infraestructura, para pago de maestros, ¿no? O sea, un tema que tú dices de súper alejado de una multinacional, ¿no? El primero era como, bueno, o sea, las multinacionales tienen estos recursos, ¿cómo hacemos para acercarlo quizá a una causa que no es tan de cooperación, ¿no? Que quizá pueda tener un poco más de visibilización. Y aquí otra vez el llamado es a la humildad. Les quiero contar este caso porque me acuerdo alguna vez, ¿no? Llegó un voluntario, yo con todos mis metas y llegó un voluntario y me dijo, yo quiero ayudar, yo me retiré, pero yo quiero ayudar. Y le vi tal interés. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos cuando nos llegan a las áreas de recaudación, cuando nos llega un voluntario? Decimos, Dios mío, ¿qué lo pongo a hacer, no? O si tenemos programas muy definidos de voluntariado, pues bueno, listo, de una. Y hacemos link con el área programática y digamos, los ponemos a trabajar. Pero muchas veces no son tan bien recibidos como si llegaran de pronto con un cheque y nos dijeran, voy a financiar, ¿no? Y yo le vi tanta inquietud por ayudar que le dije, mira, te voy a mostrar lo que estamos haciendo, efectivamente aquí puedes enseñar inglés, y te voy a mostrar también todo lo que nosotros tenemos en retos de sostenibilidad, y me tomé el tiempo, lo escuché,
efectivamente empezó a dar clases de inglés, bueno, poco a poco, pues resulta que el mes o un poco más, el señor me dijo, pues mira, yo creo infinitamente en el trabajo que ustedes están haciendo, es muy profesional. Mi esposa es la vicepresidenta de una headhunter internacional de CEOs en el mundo, ¿no? Y les quiero contar que queremos hacer una alianza con esta aerolínea Spirit. Entonces, tenemos contactos llegamos hasta el CEO, mejor dicho, y creemos en lo que ustedes están haciendo. Y después de eso, obviamente, digamos, para llegar a este nivel sí se necesitan personas cercanas, pero ese es el primer mensaje que les dejo. Y es que muchas veces estamos mirando afuera, siempre estamos mirando afuera. Uy, a mí me encantaría hacer una alianza con Microsoft. Ay, yo me sueño una alianza con Google. Y muchas veces no miramos nuestra diáspora. ¿Qué tenemos en la diáspora de la organización? ¿Cuáles son esos voluntariados, esos voluntarios que han sido fieles o quizás esos padrinos, esos individuos? La red de contactos que tiene cada persona es muy grande y muchas veces nosotros pasamos eso por ahí. Fue el caso de esta persona que les cuento, les doy el cuento corto, trajo al CEO, el CEO de Spirit no había venido nunca a Colombia, y trajo al CEO, visitó al presidente, me acuerdo en ese momento estaba Duque, visitó a Duque y después fue a nuestro pequeño colegio a visitar a los niños. Cuando ellos vinieron, y esto fue otra aprendizaje gigante, y es cómo podemos hacer que estos aliados, que muchas veces decimos, pero es que son financieros, ¿no? O son de negocios, o sea, esto nada que ver con mi causa. ¿Cómo hacemos para que ellos vivan la misión que nosotros estamos haciendo? ¿Qué experiencia también podemos crear para ellos? Y aquí les hago un llamado a todos y es, nosotros también, como en la parte de recaudación de fondos, no podemos quedarnos con el signo pesos todo el tiempo. Tenemos que saber que tenemos una misión también de cambiar la vida de los financiadores. ¿Cómo estamos cambiando nosotros como organización la vida de los financiadores? Estamos generando, solo Dios sabe detrás de un CEO qué problemas hay, quién está pensando en suicidarse, qué falta de sentido hay detrás de una persona que está en un computador todo el día trabajando. Nosotros también tenemos una responsabilidad también de cambiar esos entornos y que vivan también lo que nosotros vivimos todos los días, de que claro que se puede cambiar el mundo y que ellos son una parte muy importante de hacerlo. En el momento que trajimos al CEO, bueno, vinieron todos los Cs, ¿no? El COO, el CFO, el CHO, todos vinieron, fue muy bonito porque realmente esta persona sí tenía un poder, digamos, de una confianza muy grande con esta empresa. ¿Qué creen que hicimos? Los sentamos en una clase con los niños, no creo que eran los niños de primero, y sin preparar nada les dijimos, bueno, van a tener aquí al director de una aerolínea muy grande en el mundo. ¿Qué preguntas le quieren hacer? Que ustedes vieran las preguntas que le hacían estos niños. No, que porque era amarillo, no, que cuánto pesaba un avión, que cuánto se demoraban en pintar un avión. Bueno, estos señores se gozaron y nos dijeron al final, miren, es que me sentí como niño otra vez, pude ver los sueños de estos niños. No fue nunca desde la carencia, sino fue desde la fortaleza. Esta empresa, esto fue hace más o menos unos 5 o 6 años, esta empresa le dona a este pequeño colegio casi $150,000 al año, sin convenio. Esto es algo que de verdad es como único. Traen voluntarios, hacen una convocatoria, ellos están en la casa matriz en Fort Lauderdale. Ellos hacen una convocatoria de voluntarios, los traen desde Estados Unidos y están ayudando a construir el colegio también. Y vienen a construir una vez al año en el colegio. Ahí está el voluntariado también. Conociéndolos mucho mejor, pues adivinen cuáles son los proveedores de una aerolínea, ¿no? Pues Boeing, Lufthansa, o sea, unos proveedores gigantes. Pues, ¿qué pasa cuando nos metemos también con los proveedores? Entonces, yo empecé a armar la estrategia también de, vengan, preséntenos y llévenos a Lufthansa y que ellos también estén en este tema de educación de calidad para Colombia. ¿Y cuáles son sus clientes? Aquí en Colombia ellos tercerizaban todas las contrataciones, entonces tenían unas empresas gigantes con todo el poder de negociación, en donde si ellos proponían un proyecto, no nosotros, pero ellos a su cadena de valor, se triplicaba el monto, el impacto y todo. Entonces,
también aquí es, siempre tengan en cuenta, y ahora, o sea, llévense esto de tarea, los aliados que tienen en este momento, ¿cuál es su cadena de valor? Estoy segura que si tienen algunos fidelizados en este momento, es una llamada, es una reunión para que puedan empezar a hacer un engagement con la cadena de valor, proveedores o clientes o en el mismo sector, en el gremio. Muchas veces no falta ir a otros lugares y lo tenemos realmente enfrente. Pero sí los llamo con el sector privado, es pensemos en las metas que ellos tienen, pensemos en sus grupos de interés y pensemos también en cuáles son esos puntos de dolor que tiene la organización que nosotros desde el sector social podemos llegar a ser aliados. Si quieres, continuemos. Aquí les voy a contar otro caso rápidamente. Esto fue cuando trabajé en presidencia en todo el tema de reintegración de grupos armados. Resulta que esto fue un tema, en su momento el presidente Uribe había hablado con el presidente de Coca-Cola FEMSA en Monterrey y el presidente hicieron mucho clic y el de FEMSA le dijo, bueno, yo estoy en Colombia, ¿qué puedo hacer? ¿En qué lo puedo apoyar? Y el presidente Uribe le dijo, apóyeme con los desmovilizados, casi nada. Y efectivamente yo en ese momento trabajaba en la Agencia Colombiana para la Reintegración, entonces nos llegó, vamos a reunirnos con FEMSA, y en la primera reunión tienen unas anchetas divinas de Coca-Cola y una presentación muy hermosa diciendo por qué no podían vincularse al proceso de reintegración, pues estaban muertos del susto. Entonces dijeron, no, es que el sindicato es bueno, tal. Y después de eso dijeron, me acuerdo que abrimos una puertita así y dijimos, bueno, ¿y si hacemos algo de voluntariado? Hagamos algo de voluntariado. No, bueno, perfecto. Voluntariado, pero en un tema de cocina. Imagínense nosotros con las necesidades que teníamos de los reintegrados, empleabilidad, proyectos productivos, y ellos querían hacer cursos de cocina. Entonces, obviamente, se pueden imaginar todas las áreas programáticas de la agencia cuando nosotros llegamos desde el área de gestión. No, pues es que vamos a hacer unos cursos de cocina. O sea, esto fue como, pero dijimos, por favor, créanos, vamos a hacer unos cursos de cocina con los desmovilizados y vamos a empezar a hacer un tema de voluntariado. Para hacerles el cuento corto, hicimos un tema de voluntariado con un tema de sensibilización gigante dentro de las oficinas, se inscribieron 100, 150 más o menos colaboradores y empezamos a llevar desmovilizados a las oficinas para que fortalecieran sus proyectos productivos en la parte comercial, en la parte financiera. Bueno, esto genera una confianza gigante, ¿no? Hasta el punto que ya, en este momento, es que ya después de tanto tiempo de haber trabajado en la agencia, se sigue sosteniendo esa relación. Ellos empezaron, obviamente, a donar recursos e invertir en proyectos de reconciliación y recursos más grandes, y llegaron hasta emplear reintegrados como contadores en su parte, o sea, los hicieron parte de, y en este momento pues es un convenio macro grande, temas de proveeduría, obviamente compraban y hacían proveedores a varios de los reintegrados. Entonces, a veces la estrategia no solamente es llegar con una buena presentación y saber vender nuestra causa, sino también ser pacientes y saber cultivar los aliados que para nosotros son importantes. Entonces, ese es mi otro llamado y es que de pronto, y creo que todo vuelve a ser esta parte como de humildad. Si nosotros sabemos que hay un FEMSA para que para nosotros es súper estratégico porque está donde nosotros estamos trabajando o porque tiene una línea de educación y sabemos que podemos trabajar con ellos, cultivemos pacientemente, abramos puertas, no lleguemos de pronto de una vez con una propuesta de recursos directamente, sepamos cultivar, sepamos abandonar el camino, que muy adelante fijo se va a dar una alianza si cultivamos con paciencia. Y si quieres continuar, voy a saltarme la siguiente. Y aquí les quiero dejar un último mensaje y es preguntar. Yo creo que muchas veces lo que nos pasa es eso, corremos y no tenemos tiempo para o sea, hacemos lo urgente y no hacemos lo importante. Lo importante es generar procesos y generar una estrategia. Y vuelvo a eso. Aquí no les voy a pedir que me digan si tienen, pero
¿cuántos de ustedes, para que se respondan ustedes, cuentan con un pipeline y un proceso para identificar prospectos dentro de su organización? Si no lo tenemos, o lo tenemos, pero lo tenemos archivado y lo abrimos una vez al año, quizá cuando de pronto la junta directiva nos pide que mostremos cuál es la estrategia del año, yo sí les quiero recalcar que lo hagan. Un funnel no es tan difícil de hacer y sí nos va a dar, digamos, un camino para que podamos trazar este tipo de alianzas. Entonces, para nosotros que normalmente tenemos tan poco recurso humano y tan poco tiempo, para todo lo que tenemos que hacer es muy importante ser estratégicos. Entonces, si nosotros le estamos lanzando, digamos, dardos a todo lo que vemos que puede ser una opción sin tener un criterio claro, vamos a perder un montón de tiempo. Para nosotros hacer esa selección, identificar los prospectos correctos para la organización es muy importante. Y aquí, los que quieran ahondar un poquito como en este tema del funnel, los quiero invitar también a que puedan establecer esto que se llama ICP, que es un Ideal Customer Profile, y es, váyanse a los históricos y vean cuáles son esos aliados del sector privado que han sido un match perfecto para la organización. ¿Cuáles son ese perfil, las cualidades, en qué sector están? Para que ustedes puedan construir el perfil de las organizaciones que realmente nos interesan y lo crucen con los prospectos que tengan. Entonces, actualmente estoy haciendo una consultoría para una organización que me dijo, haga el mapeo de todas las organizaciones financiadoras en este momento en Colombia. Entonces, en este momento tengo el panorama de las familiares, tengo el panorama de las empresariales, bueno, y son una cantidad, o sea, pueden llegar a ser 300 financiadoras. Pero pues, o sea, 300 puertas, ¿tú en qué momento vas a tocar? Entonces, ese funnel, que es la boca grande del funnel, pues tenemos que empezar a checar. Entonces, si tenemos ese perfil que realmente sí nos interesa, empezamos a hacer una buena calificación de esos posibles prospectos y nos quedamos con realmente los que queremos contactar. Y somos estratégicos. Aquí otra vez el llamado es, sí, no tenemos, ojalá tuviéramos un equipo, ¿no? Con 10 personas, todos contactando, pues normalmente son equipos muy reducidos de las organizaciones que tienen, digamos, como, pues esa bendición de poder tener equipos en esto. Hay algunos que solo es una persona, ¿no? O algunos una persona con un doble rol. Entonces, hacer esta calificación de los posibles prospectos es muy, muy importante. También muchas veces creo que erramos en a quién contactamos en la organización. Entonces, es muy importante que también vayamos construyendo esta base de datos de a quién tenemos que llegarle en la organización para que efectivamente pueda tener un rol de toma de decisión o si no lo tiene, porque tenemos el contacto de el analista de responsabilidad social, el analista de empecemos a ver cuáles, o sea, en esa primera reunión que podamos llegar a tener, pues tenemos que mirar cuál es ese mapa de toma de decisión, quién toma las decisiones, en qué país, para que lo podamos, pues para que podamos ser asertivos. Aquí el llamado es a que seamos asertivos. Les quiero dejar aquí estos dos datos para que después los lean y es en los temas de retención y de experiencia, porque ellos siguen siendo aliados, pero buscan hacer una experiencia con nuestras organizaciones. Entonces, miren, esto fue una encuesta que hizo American Express y decía que el 60% de los clientes están dispuestos a pagar más por una mejor experiencia. O sea, si nosotros logramos que estas organizaciones, sus colaboradores, hagan una mejor experiencia, ustedes creen que no van a invertir más, lo van a invertir. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa experiencia que nosotros tenemos diseñada para nuestros aliados cuando son parte de nuestra diáspora y cuando se convierten en financiadores? Y ahora la otra parte. El 80% de los clientes, y esta es una encuesta que hizo Oracle, dejaron de hacer negocios con la empresa después de tener una pobre experiencia. Entonces, ¿cuántos de nuestros aliados también quizá, porque no tenemos diseñado ese camino de cómo van a hacer esa experiencia, cómo involucramos a los colaboradores, cómo llevamos al gerente a un día especial en nuestras organizaciones, cómo los hacemos parte de la toma de decisión cuando son tan buenos en la parte comercial o en la parte financiera? 89% dejan las organizaciones porque tienen una mala experiencia. Entonces,
también es muy importante que tengamos esto. No solo se vale que logremos cerrar, sino cómo vamos a retenerlos y cómo vamos a manejar esa experiencia en el interior de nuestras organizaciones. Y si quieres la última diapositiva, Diego. Bueno, les dejo aquí este es el funnel rapidísimo, la parte de la identificación, la calificación de esos leads, el primer contacto, la reunión, la propuesta, el seguimiento de la propuesta y el cierre. Y si quieres la última diapositiva, y creo que esto aquí es algo muy importante. Yo ahorita estoy diseñándole justo esto a una organización de cooperación para el desarrollo. Y creo que muchas veces nuestro error es pasar de tener, digamos, un traqueo de la identificación, o sea, cuántas empresas estamos contactando y cuántas cerramos. Tenemos que tener rates de conversión en cada uno de los pasos. Entonces, desde la identificación a la prospección, yo digo que vamos a tener un 80% de esos leads que realmente es ese funnel grande, el 80% de esos nos van a hacer sentido para la organización. Después de ese 80%, ¿qué rate vamos a sacar? ¿Qué rata le vamos a sacar la reunión como tal? Y nos vamos poniendo porcentajes de esas reuniones a cuántas les vamos a pasar propuestas, de esas propuestas a cuántas le hicimos seguimiento y de esas a cuántas el cierre. Creo que esto puede ser, y si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, porque esto nos puede permitir, bueno, en algún momento al final de año dijimos, ok, contactamos 20 y tenemos una. Oiga, pero ¿qué pasó? No tuvimos ni idea en cuál de cada estos pasos nos estamos quedando. Quizá no somos tan fuertes en el sacar una nueva reunión o quizá nos estamos quedando en el paso de propuestas y estamos débiles en la parte programática o en la articulación con la parte programática, que también siempre es un reto con las áreas de gestión. Entonces, hagamos este follow-up de cada paso, de los porcentajes de conversión que tenemos entre paso y paso, para que podamos afinar la estrategia y finalmente llegar a ampliar el final del funnel, porque a veces nos quedamos, ¿no? ¿Cuántos cerramos? ¿Cuántos contactamos? Y nos perdimos todos los pasos.